Pues bendecido miércoles, hoy pues vamos continuando con nuestra última unidad en cuanto a lo que es el taller del santo abandono y lo que es la plenitud, en esta parte número 8. Y antes de empezar vamos a pedirle mucho a nuestro Señor que venga, a nuestras mentes. Vamos pidiéndole esa luz del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Madre y Señora nuestra, ruega e intercede por nosotros. Amén. Pues vamos continuando en esta parte. Hemos visto cómo nuestra Madre del Cielo em, nos enseñó esos grados y nos sigue enseñando para poder llegar a esa plenitud, ¿verdad? Hemos visto en, en 5 textos, si se acuerdan, cómo ella nos enseñó el triunfo eh, a la obediencia en sus actos externos como en sus actos internos, ¿sí? Vimos también a manera de recordatorio, pues lo que es el desapego. La vez pasada en el video que les mandé el día lunes, ¿verdad? Y como recordatorio, y cómo ella, pues nos da ese triunfo en el desapego. Y ahora vamos a ver cómo nuestra Madre Santísima, ¿verdad? En unos textos del libro de la Reina, precisamente en 2 textos, vamos a ver cómo María vive en su adextra y o sea, en su exterior y en sus actos, este, perdón, en sus actos externos. Vamos a ver cómo ella en cada uno de esos actos, toma nuestros actos de apego, ¿verdad? ¿Para qué? Para desapegarnos. Es decir, en ella se encuentra el triunfo en que yo deba de tomar sus actos de ella y de Jesús, ¿sí? Porque ella se funde con Jesús para vivir ese triunfo, para poder tomar el acto del desapego. Entonces, nuestra vida tenemos que estar mirando en todo a Jesús y mirando a María, fundidas en Jesús. Por eso ella abre los caminos para entrar a tomar los actos de Jesús triunfante. ¿Y cuáles son los actos de Jesús triunfante? Pues ya vimos el estado de obediencia. Ahora vamos a ver en el estado del desapego, cómo ella se abandona, se desapega de las cosas del mundo, se desapega de las circunstancias cotidianas, cómo las situaciones que estamos viviendo nosotros para poder entregarle todo a Dios, ¿verdad? Para poder abandonarse en ese fiat supremo del querer divino. Ahora sí, en este triunfo ella nos uniforma con los actos de Jesús, porque Jesús vino a este mundo a obedecer, ¿verdad? Hemos visto repetidamente lo que Jesús le dice a Luisa: mi humanidad fue hecha para obedecer. Y cómo nuestra Madre Santísima nos da ese triunfo en la obediencia, y ahora también nos lo va a dar el desapego. A nosotros se nos hace difícil desapegarnos, es muy difícil esta parte de la vida, el desapego. Pero si nosotros miramos a Jesús en todo, va a ser más fácil que nosotros tomemos ese triunfo y en el fiat que dio el triunfo, o sea, en el fiat que dieron Jesús y María. Entonces vamos viendo cómo María pues nos uniformó en el desapego, ¿verdad? Vamos a ver cómo María hizo esto vida, ¿verdad? Su única intención de hacerlo vida, y vamos a descubrir cómo le hizo ella, vamos a ver cuáles fueron esos actos que ella hizo para tomarlos y hacerlos nuestros, para poder vivir lo que Jesús vivió. Y esa es la finalidad de esta unidad, de cómo vivir esa plenitud, ese triunfo, este triunfo en lo que nos corresponde a nosotros en nuestra vida. Por eso es tan importante verla a ella en ese triunfo, a ella tomando nuestros actos y soltando las ataduras de la esclavitud para que nosotros podamos vivir a plenitud el divino querer. Reflexionemos si es fácil o difícil vivir en la divina voluntad, ¿verdad? Es fácil para aquel que sabe mirar ante todo a Jesús, para aquel que va aprendiendo a darle
una lectura a su vida de que todo lo que sucede es de que Dios nos está llamando, porque Dios nos está avisando y comunicando a través de las circunstancias que van sucediendo en nuestro día a día, en nuestra vida. Y así es más fácil escuchar a Dios. Cuando nosotros vamos leyendo eh, cómo va pasando nuestra vida y qué es lo que quiere según el querer divino, ¿verdad? Porque quizás está en nuestros planes hacer muchísimas cosas y quizás cosas muy buenas y santas, pero quizás en el querer de Dios no están en nuestros planes. Si yo me obstimo para que esas cosas santas sucedan, entonces ya es mi voluntad que quiera hacerla. Pero si las circunstancias no se ordenan para que este plan se cumpla, entonces no es el querer de Dios. Y nosotros queremos a la primera, de ya, ¿no? De cómo ya lo hemos visto en los temas pasados, ¿verdad? Y de cómo nuestra Madre Santísima sabía leer perfectamente la voz de Dios, la voz de aquel que la ama tanto. Por eso María nunca dudaba e inmediatamente ella decía su fiat, ¿verdad? Como ya lo vimos con esa rapidez de decir el fiat. Y es porque nuestra mamá María, nuestra Madre Santísima, ya había entendido cuál era el orden, cuál era el llamado, ¿verdad? La orden que le daba el querer para que inmediatamente no perdiera ningún acto. Nuestra Madre Santísima decía fiat inmediatamente. Y por eso es bien importante ponernos esos lentes de Jesús y de María, ¿verdad? De conocer. Por eso el conocimiento es tan importante, porque el conocimiento nos va a ir dando esa luz para que nosotros podamos entender ese querer de Dios, ¿verdad? Cómo está actuando el querer de Dios en nuestra vida, para purificarnos, para extender el reino, para que aprendamos a decir sí en cualquier situación, para desapegarnos, para que aprendamos a ser dóciles a la voluntad de Dios en la obediencia, etcétera. Entonces empecemos a trabajar nuestro interior, nuestra adintra, nuestros pensamientos, para empezar a unirnos a Dios en cada acto, sabiendo que todo lo que sucede, todo en absoluto, todo, como nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, que todo colabora para nuestro bien. Y como le dice Jesús a Luisa, que Él deja que actúe tanto las criaturas como los demonios o hasta el mismo Dios para llevarnos al estado de origen, al estado en que fuimos creados. No hay más. Entonces, aprendamos a decir sí, aprendamos a decir fiat en el querer de Dios, que Él tiene un plan para nosotros, para llevarnos a la santidad de las santidades y aprendamos a vivir nuestra vida unidos al corazón de Jesús y de nuestra Madre Santísima, y así vamos a ir descubriendo cómo lo hicieron ellos, tomando y haciendo nuestra su vida. No imitándola, sino que haciéndola nuestra, haciendo nuestro su querer, porque los que estamos viviendo es el mismo acto que vivieron ellos. Ahora a nosotros lo único que falta es tomarlo. Y para poder ir entendiendo todo esto, por eso es bien importante el conocimiento, ¿verdad? Dedicarle ese tiempo de calidad a nuestra vida, de ponernos a leer el libro del cielo, de ponernos a estudiar, porque sin el conocimiento difícilmente vamos a poder tomar esto que nos está dando el Señor, que nos está poniendo en charola de plata. Simplemente a nosotros nos falta decidirnos realmente. Dirá, no, pero es que no tengo tiempo, porque trabajo, que porque los hijos, que porque aquí, que porque allá. Pretexto siempre va a haber, ¿verdad? Pidámosle a nuestro Dios que nos administre nuestro tiempo. Muchas de nosotras estamos muy ocupadas en el trabajo, etcétera, etcétera. Pidamos esa gracia, pidámosle al Señor que administre nuestro tiempo y realmente le demos ese tiempo de calidez en nuestro día para poder aprender, para poder conocer, para podernos realmente fundir en nuestro Señor, y todo esa a base a partir del conocimiento. Entonces vamos viendo en el libro de la Reina, en la meditación del día 13, vamos a ver lo que nuestra Madre Santísima nos dice aquí.
Dice la privación, disposición de los padres y el sacrificio como una conquista. Y dice la lectura, yo había cumplido apenas 3 años cuando mis padres me hicieron saber que querían consagrarme al Señor en el templo. Mi corazón exultó de alegría al saber que me iba a consagrar y que iba a pasar mis años en la casa de Dios. Pero junto a mi alegría había un dolor, la privación de los más queridos que se puede tener en la tierra, que eran mis queridos padres. Era pequeña aún, tenía necesidad de sus cuidados paternales y me privaba de la presencia de los grandes santos. Además, veía que a medida que se acercaba el día de privarse de mí, que era la que hacía plena la alegría y felicidad de su vida, sentían tal amargura que se sentían morir. Pero aunque sufrían, estaban dispuestos a hacer el acto heroico de conducirme al Señor. Mis queridos padres me amaban en orden a Dios y me consideraban como un gran don dado a ellos por Dios. Y esto les dio la fuerza para cumplir el doloroso sacrificio. Entonces, el sacrificio de ir al templo era una conquista que yo hacía y sobre el sacrificio venía formado el triunfo de la voluntad divina en mí. Y estos triunfos llevaban dentro de mí nuevos mares de gracia, de santidad y de luz hasta sentirme feliz en mis penas, con tal de poder conquistar nuevos triunfos. Entonces vemos aquí en este pasaje cómo nuestra Madre Santísima vive este estado de desapego, ¿verdad? Y vamos a desglosar los actos externos, internos y la virtud divina, ¿verdad? Que estas virtudes divinas es algo que dejaron en triunfo para hacerlas nuestras. Los actos divinos de Jesús y María están en el triunfo que nos van a llevar a Dios, ¿verdad? En el amor, en la verdad, en la unidad, etcétera. Y en este texto estamos hablando, ¿verdad? De cómo al principio dice, cuando María tenía 3 años. ¿Y qué niñito de 3 años no es la alegría de su papá y de su mamá? Tan hermosos a esa edad. Imagínense, tenía 3 años nuestra Madre Santísima. Y vemos que desde que Santa Ana supo que estaba embarazada, ella con su esposo San Joaquín, los dos consagraron a su hija a Dios, la entregaron a Dios por la gracia de haber tenido una bebé que era esta niña hermosa que era María, ¿verdad? Porque no podían tener hijos. La gracia, la gracia que Dios le dio, ¿verdad? Para que la tuvieran y la consagraron. Y aquí nuestra Madre Santísima nos dice algo muy importante, que Santa Ana y San Joaquín amaban a su hija en orden a Dios. Y aquí en orden a Dios significa sin apegos. La amaban mucho, deseaban estar con ella, pero ellos la habían consagrado y sabían lo que tenían que hacer para cumplir la promesa que le habían hecho a Dios de entregarla desde pequeñita, ¿verdad? Consagrada a Dios. Esto fue lo que hicieron los papás de María. Sin embargo, veamos ahora qué fue lo que hizo María. Nuestra Madre Santísima, desde que estaba muy pequeñita, ella tenía razón divina, tenía ya ese conocimiento, tenía una madurez espiritual completa. ¿Por qué? Porque ella vivía ya con ese don de la divina voluntad. La razón divina, el orden de Dios, lo que ella vivía en su interior, estaba unido al Padre, estaba unido al Hijo, estaba unido al Espíritu Santo. En fin, estaba reunido a la familia real. Y este orden divino la hacía amar mucho, el deseo de irse al templo consagrada, de cumplir la orden de Dios, de vivir plenamente para Dios. Y ese deseo lo tenía ella desde chiquita, desde pequeñita. Pero aún así ella sentía el dolor de separarse de sus padres, porque todavía sentía, como nos dice el texto, que requería los cuidados paternales, porque ella era muy chiquita, imagínense, 3 añitos.
Entonces vamos viendo ahorita esos actos externos, ¿verdad? Vamos a ver qué descubrimos en este texto tan bonito, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo María en esos actos externos? Pues primeramente, pues se iba a consagrar, su consagración externa. Este es el hecho externo que movió a María y a Santa Ana y a San Joaquín a dar su sí a Dios, o sea, esa entrega, ¿sí? La pequeña dijo sí, aunque ella sentía la necesidad de los cuidados paternales y los papás la entregaron porque la amaban, como había dicho, en el orden a Dios. En el adextra, nuestra Madre Santísima, con el hecho de consagrarse externamente, ella sintió también en su corazón una gran alegría. Y esto es muy importante porque al sentir y expresar hacia afuera, es decir, sacar ese sentimiento, es una función de la dextra, del exterior, ¿verdad? Porque se muestra, se experimenta una alegría. Y a pesar de sentir una alegría, ella también sentía dolor por la privación de sus papás. Entonces, estos dos sentimientos fueron sentimientos de ella, ¿verdad? María expresó esos dos sentimientos en un sentido. Y un sentir muy humano, pero ahora veremos este sentir humano, porque muchas veces nosotros pensamos que vivir en la divina voluntad es no sentir. Y eso no es así, porque estamos teniendo una vida humana, no somos robots, ¿verdad? Aquí lo relevante es que este sentir humano se haga divino. Y ahorita vamos a ver cómo pasa de un sentido humano a un sentido divino, vacía de intenciones, ¿verdad? Nuestra madre, ella vacía de intenciones su sentir humano para pasar a un sentir divino. Y a esa alegría de verse unida al querer de Dios, vamos a ir descubriendo estas actitudes externas que son muy humanas, que son como nosotros, ¿verdad? Como hemos entendido y como nosotros hemos vivido nuestro día a día. Y no se trata de no llorar, no se trata de que no te duela. Aquí nuestra Madre Santísima también lloró y le dolió también. Por eso es la reina de los dolores y la reina también de las alegrías. Sin embargo, este sentir que a veces se expresa en el adextra, con las lágrimas, con las sonrisas, ella lo une, lo unifica para unirlo en los actos internos, en el fiat eterno. Y ahora vamos a ver cómo esta expresión humana se fusiona con lo divino, porque sí se fusiona con lo humano. Y es ahí donde viene, ¿verdad? Perdón, si se fusiona con lo humano, es cuando viene la tristeza, la depresión, donde viene el mirarse a sí mismo, ¿verdad? Etcétera. Entonces vamos viendo en estos actos externos cómo el acto humano se diviniza. Y esto es vivir en el divino querer, en el querer de Dios. Aquí el texto nos dice, como acabamos de escuchar, tenía necesidad de cuidados. ¿Y por qué? Cuando estamos viviendo nosotros con nuestra humanidad, ¿verdad? Nuestra humanidad tiene necesidades humanas. Una niña de 3 años, claro, ¿verdad? Que todavía no puede vivir esa independencia como la tiene una persona mayor de edad. Entonces, ella tenía la necesidad de cuidados, pero aún así, en ese santo abandono, ella se desapega de sus padres para escuchar el querer divino, así como Jesús se despoja de todas sus prerrogativas divinas para poderse hacer uno como nosotros, ¿verdad? Tal como nos lo dice el himno cristológico en Filipenses, ¿verdad? Igualmente María se hace uno con Jesús. Y vamos checando dato aquí, cómo estos actos externos de María se van tornando a divinos, ¿sí? María, en esta consagración externa y en la divina voluntad, ¿verdad? Hay consagraciones externas, ¿verdad? Muchas personas dicen que en la divina voluntad ya no hay consagraciones externas, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se dejan a los consagrados? Por eso, estemos bien atentos. Vamos viendo entonces ahora esa parte tan bonita es en esos actos internos. Ya vimos lo que se vio, ¿verdad? De que se consagró,
se le vio la alegría, etcétera, etcétera. Ahora vamos pasando a los actos internos, en su interior, en el adintra, ¿verdad? Sabemos que los consagrados tienen toda una celebración externa e interna, ¿verdad? Igual que los laicos, ¿verdad? Se pueden vivir consagraciones externas, ¿verdad? En esos actos externos que vemos, pero sabiendo que la verdadera consagración es mantenerse en el fiat, ¿verdad? De la consagración, no por un momento, sino de por vida, toda la vida, ¿verdad? No es solo un momento ni un distintivo la consagración externa, es un símbolo de lo que voy a vivir yo en el interior. El adextra y el adintra es un fruto completo, ¿verdad? Cuando yo solo vivo el rito de la fuera, pero no vivo la consagración de entregar mi voluntad del interior de la dintra, entonces algo está fallando y es lo que tenemos que reflexionar, ¿verdad? Entonces, al fusionarse las dos, es el fruto completo que se tiene que vivir. La consagración que hace María es una consagración que ella le pone un deseo santo, un deseo puro, un deseo divino para vivir la voluntad de Dios. Y es aquí donde tenemos que revisar nuestros actos, ¿verdad? ¿Por qué quiero vivir una consagración? ¿Por qué me he consagrado? ¿Por qué me he preparado? ¿Para qué? ¿Para tener un distintivo? ¿Para servir a los demás? ¿Verdad? Puede haber tantas razones, pero si no hay un deseo santo y divino de quererse unir al querer de Dios, entonces este acto externo, por más santo que sea, no está unidos a los deseos de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios? De querer vaciar nuestra voluntad, entregarlo todo a Dios. ¿Para qué? Para poder decir sí, para poder decir fía, para poder tomar el acto triunfante y llevarlo a todas las almas, para poder entregarlo a Dios y se extienda su reino, ¿verdad? Este es el único deseo que tenemos que tener, que se extienda su reino. María, en su consagración, su único deseo santo y divino es vivir toda ella para Dios, en su divino querer. Nos dice el texto también, dice, la conquista, el sacrificio de ir al templo. Y en esta conquista divina implicaba un acto heroico interno, que es el sacrificio de entregarlo todo a Dios, entregar su voluntad continuamente a Dios, porque ella sabía que requería de los cuidados paternos. Ella sintió ese dolor de la privación de sus papás, pero el acto heroico de escuchar el querer divino, de entregarle al estado de consagración desde muy temprana edad, fue lo que María, ¿verdad? Nos habla de un sacrificio, de un acto heroico, de escuchar a Dios. Tenía estos dos sentimientos, ¿verdad? El sentimiento de alegría, porque era ese deseo santo, pero también tenía ese dolor de las privaciones externas de sus papás, ¿verdad? Que es una conquista que vence Dios. Y cuando nos desapegamos de aquellos seres queridos por escuchar la voz de Dios. Y este es el acto de María desde que estaba ella pequeña, con 3 años, imaginan, 3 años. Por eso es importante que también los papás de familia sepan escuchar cuál es la voz de Dios en sus hijos, no troncarles la vida, si es una vida consagrada o una vida misionera, ¿verdad? El querer de Dios tiene un plan divino. La conquista a Dios, ¿verdad? Es vencer a Dios a través de nuestros actos. ¿Y qué significa vencer a Dios? Vencer a Dios implica que en la medida que te vayas entregando, vayas dando tu fiat a Dios sin estar apegado, ni miedos, ¿verdad? No tener miedos, sino decir en todo al Señor, sí, hágase, fiat. Y Dios se derrama en amor, en desahogo de amor, porque lo vamos conquistando. Es una conquista que hace el alma desde aquí en la tierra, porque tiene la capacidad de decidir acto por acto, de entregarse a Dios. Entonces reflexionemos cada una de nosotras cómo estamos en esto, con miedo, con temor, con incertidumbres, porque estamos tan apegados a tantas cosas terrenales, ¿verdad? A amores humanos y a veces hasta la misma vida. Entonces, cuando
un alma está totalmente enamorada, el acto heroico es parecerse cada vez más a su amado Jesús, a la vida de Él, ¿verdad? Porque va a llegar esa fusión. El texto también que acabamos de ver también nos dice, yo hacía sobre el sacrificio, venía formado el triunfo de la voluntad divina en mí, y esos triunfos llevaban dentro de mí nuevos mares de gracias, de santidad y de luz. Estos actos heroicos que hizo en la entrega de su voluntad, que implicó un sufrimiento, le trajo el triunfo de la divina voluntad, ¿verdad? Que trajo mares de gracias y también le trajo felicidad, ¿verdad? La felicidad en las penas. Sufren, estamos contentos y felices cuando tenemos una pena, ¿verdad? Reflexionemos cómo nos ponemos ante las situaciones de lo que nos va pasando, los acontecimientos, las cruces que a veces tenemos, esos momentos dolorosos. ¿Estamos felices? ¿Verdad? Bueno, para reflexionar. Esto, miren, esto de las penas, lo que hacía nuestra Madre Santísima, que estaba feliz en sus penas, esto ya no es un sentir humano, ¿verdad? Sentir felicidad en las penas por haber dado tu fiat, ¿verdad? Porque esto significa, eso es la conquista. Cuando nosotros inmediatamente decimos, damos nuestro fiat, no mirándonos a nosotros mismos, sino mirar, ¿verdad? Agradar en todo a Dios, dándole ese fiat soñado por Él, dándole nuestro acto, ¿verdad? Que quizás implicó un sufrimiento. María sentía dolor, pero ella miró a Dios con su querer divino, entregó su fiat. Se quedó María ahí, amargada, llorando, así como muchos niños cuando los llevan al kinder, se han visto, o quizás sus propios hijos. Bueno, yo les puedo contar de mis hijos, algunillos, tengo 4, sí me lloraban cuando se quedaban en el kinder, no se querían quedar. ¿Ella sintió eso? No. ¿Y cómo viene el triunfo en ese acto? Dios hace derramar en ella mares de gracias para cambiar su dolor en felicidad, en la pena de ese desapego, en la pena de ese desapego físico. Pero Dios derrama y se desahoga en amor y en gracia para que pueda sentir en esa pena la felicidad divina. Por eso, este sentir no es humano, es un sentir divino, un sentir que la inunda en todo su ser. Y aquí vemos cómo se fusiona el adextra con el adintra, ¿verdad? Y nos damos cuenta que la actividad del adintra debe estar vivo, debe estar viva, porque esto es real. Lo que hacemos en el adintra es lo real. Lo de la dextra es efímero. Nuestra madre se consagró al templo en una vida consagrada y religiosa, pero después los mismos sacerdotes le dijeron que tenía que salir, ¿verdad? Para que se desposara con José. Entonces los actos externos es mientras dure la vida, mientras el querer divino lo quiera. También los sentimientos humanos son efímeros. Lo de la dintra dura más, para siempre, porque el deseo santo y divino es de Dios, no es humano. Y Dios es para siempre. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. La conquista de su acto heroico queda como un sol divino y un sol que está unido a los actos de Jesús, porque Jesús con su voluntad la entregó para unirla al querer de Dios. Y en esa fusión de la voluntad humana de Jesús con la voluntad del Padre, Jesús hizo una cadena de conquistas, hizo una secuencia de cadenas de amor divino. Al Padre, que es el que nos formó el camino con sus actos para poder llegar a la vida, ¿verdad? Ese acto heroico eh, es lo que queda por repetirse hasta el infinito. Y es el triunfo del acto de Jesús que tenemos que tomar, porque lo que está vivo y que está esperando ese acto para que la criatura lo tome, ¿verdad? Cuando nos toque vivir ese acto de la vida de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ese acto triunfante que tiene la vida? Lo estamos desperdiciando,
Por eso es muy importante, pongan atención, es muy importante que nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestra vista, nuestros respiros, nuestros latidos estén puestos siempre en Jesús y en nuestra Madre Santísima, porque Él quiere derramar en el alma, quiere derramar en ti esos mares de gracia, de felicidad, en aquel acto de entregar, que es un acto de sufrimiento y pena, que es continuo. Por eso son las conquistas, ¿verdad? Cuando un alma tan pequeña, ¿verdad? Como somos las criaturas, imagínense cómo puede conquistar a Dios. Pues aquí lo vemos, tomando el acto heroico de Jesús y de María, que están ahí suspendidos esperando a que sean tomados por nosotros, esperando hacerse vida en nosotros, en nuestros actos. Y vamos viendo la virtud, ¿cuál es la virtud divina aquí en este pasaje? ¿Verdad? Viendo los actos externos y internos, vemos que la virtud divina, pues es la conquista, ¿verdad? El acto conquistante, continuo, como una virtud divina, ¿verdad? Una virtud divina que es un acto conquistante que implica una pena, un sufrimiento, pero nosotros lo tomamos. Por eso es importante tomar el acto conquistante continuo de Jesús y de María, que trae nuevos triunfos y nuevas conquistas. Y lo que sucede cuando se toma este acto de apego, ¿verdad? Lo que sucede es que se rompe porque tiene esa potencia divina y se rompe para el bien del otro, es decir, para el bien de los papás y para el bien, para el alma, ¿verdad? Que lo vive en este caso para María, pero ella lo hace para bien de nosotros, de todos sus hijos, para aquellos que íbamos a vivir apegos familiares, apegos paternales, ¿verdad? Los papás con los hijos o los hijos con los papás. Y aquí está este acto tan sencillo que es entregar a Dios, entregar a los padres, entregar a los hijos. Y nuestra Madre Santísima decía sí a Dios en ese llamado para que en el momento que Dios nos llame, en ese plan divino, podamos escuchar esa voz del Padre y decirle, fiat, que se haga su voluntad. Y ahora vamos a ver una segunda lectura muy interesante del libro de la Reina en cuanto al desapego en nuestra Madre Santísima, ¿sí? Desapego de lo santo. Jesús le dice a Luisa frecuentemente, muy frecuentemente, que también hay que vivir el desapego de las cosas santas. ¿Y cuáles son los desapegos en las cosas santas? Lo que hacemos en el querer santo. Por ejemplo, nuestros apostolados, ciertas novenas, ciertas oraciones, ciertas prácticas, eh, bueno, tantas cosas, ¿no? Eh, Nuestras idas diarias a misa, obvio, sin saltarse el domingo, pero muchas veces, fíjense, el querer de Dios nos pide estar quizás cuidando un enfermo o, o con estar con un hijo, etcétera, o otra cosa. ¿Y cuántas veces el alma obstinada hace lo contrario por querer cumplir su querer santo? Y vamos a analizar ahorita un desapego de lo santo. Y vamos viendo lo que nos dice, lo que nos enseña nuestra Madre Santísima en el libro de la Reina del día 20. Vamos viendo aquí un pequeño extracto muy interesante, ¿verdad? Dice desapego de lo santo. Ahora, hija mía, una palabrita a ti. Tú debes saber que toda mi alegría era tener en mi regazo a mi querido Hijo Jesús. Pero el querer divino me hizo entender que lo pusiera en el pesebre a disposición de todos, a fin de que quien lo quisiera pudiera acariciarlo, besarlo y tomarlo entre sus brazos como si fuera suyo. Era el pequeño rey de todos. Por lo tanto, tenían el derecho de hacer de él una dulce prenda de amor. Y yo, para cumplir el querer supremo, me privé de mis alegrías inocentes y comencé con las obras y los sacrificios, el oficio de madre, de dar a Jesús
a todos. Miren, qué lindo y qué bonito, qué hermoso y bello es este pasaje, porque nos muestra una escena del nacimiento de Jesús que quizás no habíamos contemplado, no habíamos reflexionado, ¿verdad? Nos hemos quedado al 100% solo con el relato bíblico que nos dice, pues, que estuvieron en el pesebre, en un lugar muy pobre, ¿verdad? Lo que conocemos de del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Donde María dio a luz, y que vinieron los pastores y los reyes magos para poder adorarlo, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos esa escena externa, pero ¿qué pasó en el interior de María? ¿Ustedes creen que ella quería soltar a su baby Jesús? ¿Que ella lo quería dejar ahí? Si ella lo quería tener todo el tiempo en sus brazos, como una mamá que acaba de parir, de tener a su bebé, a su primer bebé, ¿verdad? No quiere desapegarse de su chiquitín. Pues María nos habla aquí de ese primer momento de entrega y desapego, de ponerlo en el pesebre porque sabía que Jesús había venido para todos. ¿Cómo la ven? Este fue el primer momento de su mamá, entregar a Jesús cuando su querer era tenerlo en los brazos todo el tiempo, a su chiquito, a su bebé. Una mamá, cuando acaba de tener a su bebé, ¿verdad? No lo quiere soltar. Ahora pensemos en María, que sabía que era Jesús, era su hijo, el Dios vivo. Ella fue la elegida para que el Verbo encarnado estuviera en su vientre, ¿verdad? Y este pasaje del libro de la Reina nos muestra estas dos actitudes, la actitud de la dextra en lo exterior, ¿verdad? En lo humano, pero como María en esa actitud muy, muy humana la diviniza, diviniza sus actos, diviniza sus sentimientos, sus pensamientos, sus movimientos. Y este es el giro que hace que María viva una vida divina, plena, porque ella está atenta al querer de Dios. No está queriendo lo suyo ni obstinada con lo suyo, sino que está atenta al querer de Dios, de entregarlo, porque ya sabe que Jesús vino para los hombres, vino a entregarse a nosotros. Y María sabe en su postura de madre, ¿verdad? No solo madre de Dios, sino madre de todos nosotros, también lo entrega para toda la familia humana, ¿verdad? Desde ahí, desde ese pequeñito momento del recién nacido, ahí en el pesebre, ¿verdad? Ya no se puso sus moños ni les dijo a los pastores, sáquense de aquí, están muy mugrosos, apestan, animales, lávense las manos, ¿cómo van a agarrar a mi bebé? No, nuestra Madre Santísima, como vimos, tuvo totalmente otra actitud. Vamos viendo entonces esos actos externos, ¿verdad? Primero, el deseo de tener a Jesús en sus brazos, ¿verdad? El texto nos dice aquí, pero el querer divino me hizo entender que lo pusiera en el pesebre a disposición de todos, ¿verdad? ¿Qué hace María con ese deseo humano? Lo diviniza escuchando a Dios. Y esto es precisamente lo que hace la obediencia, lo que hace la obediencia, ¿verdad? Cuando te dice, entrégalo, ponlo en el pesebre. Es un acto de desapego que vino de una orden en donde nosotros tenemos que decir sí, decir fiat, para cuando el querer divino me pide un acto de desapego. Y en este acto de María, de escuchar a Dios, cuando ella silencia su voluntad, porque María también era verdadera mujer, pero sabemos que ella no es Dios, ¿verdad? Como Jesús, que decimos que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Así con María, pero como verdadera mujer, sabiendo que no es Dios, ¿eh? No malinterpreten. Ella toma el acto triunfante de Jesús, la luz de Jesús, para divinizar sus actos. Y esto es lo que nos enseña, ¿verdad? Cómo tenemos que ir viviendo nosotros y cómo vamos a saber, ¿verdad? ¿Cuál es la voz del querer divino? ¿Cómo lo vamos a saber? Pues nada más y nada menos, como les dije hace ratito, a través del conocimiento, no hay de otra. Por eso es tan importante conocer, por eso, ¿verdad? Por eso este don solamente se adquiere con el conocimiento. Si nosotros no nos acercamos primeramente a conocer las escrituras en la Biblia,
y después a conocer el don de la divina voluntad obrante en la criatura, ¿verdad? Que es el querer de Dios, hacia dónde va, para que nosotros podamos entender cómo fue construyendo nuestro Dios todo el magisterio a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cómo el Espíritu Santo fue guiando a la iglesia con todos los documentos de nuestra fe católica. Solamente así entenderemos el querer de Dios, no hay de otra. Por eso es tan importante sumergirnos en esos pequeños espacios que tenemos al día, ¿verdad? En estos temas, en estos talleres, ¿verdad? Para ir aprendiendo estas verdades divinas. Entonces, ¿cómo espero yo vivir este don si no conozco? ¿Cómo voy a confiar, a disponerme si no conozco? ¿Por qué? Porque a veces tenemos otras prioridades en mi día, en nuestros días, en nuestro día a día, pero estoy quizás desperdiciando el tiempo en cosas tontas, en cosas banales, donde no me formo, etcétera, ¿verdad? Cuando nuestra mente esté bien fundida en el conocimiento de Dios, sabremos con claridad escuchar el querer de Dios. Entonces, vamos volviendo aquí a nuestro análisis de esta cita del libro de la reina, ¿no? Entonces María escucha el querer divino, ¿verdad? De poner a Jesús en el pesebre. Es decir, es un acto de ¿qué? De desapego, ¿verdad? El texto aquí nos menciona a fin de que, de, perdón, a fin de que quien yo quisiera pudiera acariciarlo, besarlo y tomarlo entre sus brazos como si fuera suyo. Era el pequeño rey de todos. Por lo tanto, tenían el derecho de hacer con él una dulce prenda de amor. Y yo, para cumplir el querer supremo, me privé de las alegrías inocentes. Entonces aquí dice, se privó María de sus alegrías inocentes. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos privado de nuestras alegrías inocentes para podernos entregarnos al querer de Dios? Y es aquí como María diviniza este acto, porque si no lo diviniza, se mira a sí misma. Y ella sabemos que no se mira a sí mismo, ¿verdad? No se quejó ni anduvo como la llorona. Ay, mi hijo, me lo quitaron. No lo puedo seguir acariciando, darle mis besitos. Esa actitud no tuvo nuestra madre. Bueno, ahora vamos viendo esos actos internos en el adintra, ¿verdad? Entonces, María voluntariamente se privó de sus alegrías inocentes y el texto nos lo dice muy clarito, dice, y comencé con las obras y los sacrificios el oficio de madre, de dar a Jesús a todos. Entonces vemos aquí María, ella empieza a obrar, a trabajar con las obras de la dintra, en las internas, ¿verdad? Y el sacrificio divino, ¿verdad? Hacer su oficio de madre y dar a Jesús a todos, dar el fruto completo, pues que es Jesús. Entonces, María, en vez de mirarse a sí misma, ¿verdad? Ella diviniza su acto y empieza a trabajar a lo que todos nosotros estamos llamados, ¿verdad? Ya que estamos llamados todos nosotros, estamos llamados a vivir la maternidad, porque Jesús está buscando mamás y el alma en ese lugar que va a acoger con esas calidez a nuestro Dios, a nuestro Jesús, ¿verdad? En todos sus actos, ¿verdad? Hacer vida a Jesús en nosotros. Entonces María toma los actos divinos, la privación de sus alegrías para poder hacer el oficio de madre y dárselos a todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Y aquí nuestra madre empieza a trabajar, a ser la de mamá en el adintra para todos nosotras, para todos nosotros. Empieza a hacer de su vida un giro continuo, ¿verdad? Aquí su estado de adextra, ¿verdad? Se le pide una obediencia de desapegarse de su hijo para entregarlo a todo aquel que venga a visitarlo. Se priva de sus alegrías y en este acto de privación para elevarlo a Dios, hace el trabajo de girar, ¿verdad? De llevarlo a todos, de reparar, de darnos el fruto de su vientre, que es Jesús. Y de este pasaje vemos también hay una enseñanza hermosa, la virtud, ¿verdad? En este texto, pues es el oficio de madre, ¿verdad? Que implica la virtud de la donación total. ¿Qué tanto estamos
viviendo esta virtud divina, ¿verdad? Haciéndola de madre desde la dintra. Cuando vivimos privaciones de nuestras pequeñas alegrías, de esas pequeñas alegrías momentáneas, porque la alegría mayor es entregarle nuestro acto a Dios en esos pequeños sufrimientos. Por eso la cruz tiene sentido en la divina voluntad, porque si escuchamos el querer de Dios en nuestra vida, vamos a darnos cuenta que hasta nuestra propia reputación habla de un apego a nosotros mismos, ¿no? Jesús quiere que nosotros demos el fiat y cuando demos el fiat, ¿verdad? Claro que hay cruces pequeñas, hay sufrimientos, pero después se va ordenando todo, porque así es Jesús. Él va a ir ordenando nuestra vida, la va a ir purificando nuestra voluntad, ¿verdad? Que quiere siempre sobresalir, defenderse, ¿verdad? Decir, de apuntar, de juzgar al otro, etcétera. Y para que yo vaya disminuyendo y Jesús vaya creciendo en nosotros y vaya extendiendo su vida, la vida de Jesús en nosotros. De manera que cuando estemos llenos de los actos de Jesús, trascienda su luz para todas las almas y ahora sí el fuego del Espíritu Santo a través de los actos que estamos viviendo en vida divina, tenga esa fuerza para poder tomar en un puño a todas las almas, tanto pasadas, presentes y futuras. Entonces, aquí pues hemos visto en estos dos ejemplos cómo María pues nos enseña a vivir el abandono, ¿verdad? En la plenitud total. Cómo nos enseña a desapegarnos y cómo nos da el triunfo del desapego y el triunfo de la obediencia, ¿verdad? Y vamos a seguir aprendiendo de nuestra Madre Santísima y cómo le hizo ella para llegar a esa plenitud en ese abandono total. Pues, ¿cómo la ven? Pues es todo por hoy. Pues vamos dándole gracias a nuestro Señor por estas enseñanzas tan importantes en nuestra vida, ¿verdad? Cómo nuestra madre pues le da ese triunfo a la obediencia y al desapego y cómo podemos hacerle también nosotros. Pues vamos dándole gracias a nuestro Señor, vamos rezando juntos esa oración tan hermosa que cada vez que nuestra Madre Santísima la escucha se llena de gozo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.